Mi esposo me envió un mensaje. Voy a llegar tarde. No me llames. Encontré a alguien que realmente me entiende. Le respondí. Entonces quédate con ella. No vuelvas. 15 minutos después. 50 llamadas perdidas. Es curioso cómo el hombre que pensaba que yo me derrumbaría sin él entró en pánico en el momento en que dejé de esperarlo. Voy a llegar tarde. No me llames. Encontré a alguien que realmente me entiende. Me quedé mirando el mensaje de Mark en la pantalla de mi teléfono. Estaba en la sala de descanso del hospital después de un turno de 12 horas. Mi uniforme todavía húmedo por el sudor del RCP que había realizado a un paciente que no sobrevivió. Mis manos lo suficientemente firmes como para reiniciar corazones, pero temblando al sostener el teléfono. 10 años de matrimonio. Y eligió esas 13 palabras para terminarlo. Ni siquiera merecía una llamada. Dejé mi café lleno sobre la mesa y escribí mi respuesta. Entonces quédate con ella. No vuelvas. Antes de continuar, si alguna vez te has sentido invisible en tu propio matrimonio, considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que más mujeres sepan que no están solas. Las luces fluorescentes de la sala zumbaban sobre mi cabeza. Una torta de cumpleaños a medio comer estaba en una caja abierta sobre la mesada, su glaseado rosa derritiéndose bajo la luz intensa. «Feliz cumpleaños, Verónica», decía. La ironía no pasó desapercibida. Yo estaba presenciando la muerte de mi matrimonio al lado de la celebración de la vida de otra persona. Pero lo extraño fue que no lloré. No grité. No lancé el teléfono contra la pared como en las películas. En cambio, caminé hacia el lavabo y me lavé las manos con agua hirviendo, viendo cómo el día se iba por el desagüe. El señor Morales no había sobrevivido a la cirugía. Mi matrimonio tampoco lo haría. Al menos el señor Morales había luchado por quedarse. Justo el domingo por la mañana, hace 4 días, le preparé a Mark su café exactamente como le gustaba. 2 sobres de edulcorante, un chorrito de leche de avena en su taza especial de aquella conferencia tecnológica en San Diego. Estaba sentado en la isla de la cocina, deslizando el dedo por su teléfono con ese movimiento mecánico que ya conocía de memoria. Cuando dejé la taza, levantó la cara para nuestro beso de la mañana. Un reflejo, nada más. Sus labios estaban secos. Su atención ya estaba en otra parte. Reunión urgente con un cliente, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Puede que llegue tarde. Quise preguntarle qué cliente tiene una emergencia un domingo. Pero solo asentí y lo vi salir, dejando su anillo de boda sobre la mesa. La tercera vez esa semana. Me molesta para escribir, me había explicado una vez, mostrándome la marca en su dedo como prueba de su dedicación al trabajo. Mónica, mi enfermera jefe, asomó la cabeza en la sala de descanso. Lauren, ¿estás bien? Llevas 20 minutos aquí. ¿20 minutos? Había estado de pie frente al lavabo durante 20 minutos, leyendo y releyendo esas 13 palabras. Una simetría cruel. Estoy bien, dije, secándome las manos con toallas de papel ásperas que me dejaban la piel irritada. Solo necesitaba un momento. Me observó con esa intuición de enfermera que desarrollamos todas, esa capacidad de detectar el dolor que los pacientes intentan ocultar. Tómate tu tiempo. Aquí afuera nos encargamos. La verdad es que lo venía viendo venir desde hacía meses. Quizás más. Empezó con cosas pequeñas. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día. Dejó de notar cuando tomaba turnos extra. Y empezó a mencionar a Valeria, de su consultora, con esa naturalidad forzada de quien intenta no parecer interesado. Valeria tuvo una idea brillante para el proyecto Peterson. Valeria se quedó hasta tarde ayudando con la presentación. Valeria realmente entiende la visión. Valeria. Incluso su nombre sonaba como alguien que tenía tiempo para clases de yoga y catas de vino, no como alguien que llegaba a casa con la sangre de otra persona bajo las uñas. Hace 6 meses, cuando Mark fue ascendido a socio principal, fuimos a un restaurante caro en el centro para celebrarlo. Me puse el vestido negro que me había regalado para nuestro aniversario, el que me hacía sentir algo más que una enfermera agotada.
Pero pasó toda la cena enviando mensajes, su rostro iluminado por la pantalla del teléfono, sonriendo a mensajes que yo no podía ver. ¿Quién es?, pregunté, intentando sonar casual. Valeria, felicitándome. Ella aprecia lo mucho que trabajé para esto. Ella aprecia. Ella entiende. Esas palabras se me quedaron clavadas en el pecho como metralla. ¿Cuándo dejé de entenderlo? ¿O simplemente él dejó de permitirme hacerlo? Volví a sacar el teléfono y revisé nuestra conversación. Intercambios vacíos sobre listas de compras y pagos de cuentas. Sus mensajes cada vez más cortos. Los míos, cada vez intentando más. La última conversación real que tuvimos por mensaje fue hace 3 semanas, cuando le envié una foto de nuestro viaje a la costa de Oregón, hace 5 años. ¿Te acuerdas de esto?, escribí. Respondió con un emoji de pulgar arriba. Un pulgar arriba para 5 años de recuerdos. Nuestros amigos pensaban que teníamos el matrimonio perfecto. Mi madre todavía nos llamaba su pareja favorita, lo cual era cruel, siendo yo su única hija. El mes pasado, en el club de lectura, Beatriz dijo: «¡Qué suerte tienes! Mark es tan atento. Jorge no planea una cita hace años». Yo solo sonreí y bebí mi vino, sin mencionar que Mark tampoco planeaba nada. Que nuestra última cita fue yo comiendo comida para llevar sola mientras él trabajaba hasta tarde. Que había empezado a pedir turnos nocturnos solo para evitar el silencio vacío de nuestro departamento. La puerta de la sala de descanso se abrió otra vez. Era Taylor, de pediatría, sacando su recipiente de la heladera. «¿Noche difícil?», preguntó al ver mi cara. «La señora Ramos no lo logró», respondí. Lo cual era cierto, pero no toda la verdad. Apretó mi hombro. «Lo siento. Nunca se vuelve más fácil». «No, no lo hace. La muerte nunca se vuelve más fácil. Ni las repentinas que te dejan en shock. Ni las lentas que ves venir desde lejos. Ni en la unidad cardíaca. Ni en los matrimonios que dejan de latir mientras aún intentas reanimarlos». Miré mi teléfono una última vez. Ningún otro mensaje. Ningún «no quise decir eso». Ningún «tenemos que hablar». Solo esas 13 palabras suspendidas entre nosotros como un diagnóstico que nadie quiere escuchar. Terminal. Inoperable. No hay nada más que podamos hacer. El café que había dejado se había enfriado, formando una película en la superficie. Lo tiré por el desagüe y vi cómo desaparecía en espiral. 10 años. 365 días por año, más algunos extras. Y terminó con un mensaje de texto enviado mientras yo intentaba salvar la vida de otra persona. Volví al área de trabajo, mis zapatillas blancas chirriando contra el linóleo. El ritmo familiar de la unidad de cuidados cardíacos me recibió otra vez. Monitores pitando. Respiradores susurrando. Corazones luchando por seguir latiendo. El mío ya se había detenido. Solo que no lo había notado hasta esa noche. El resto del turno pasó como un borrón controlado. La señora Ramos, en la habitación 302, entró en paro a las 11:30 de la noche. Su familia había estado discutiendo todo el día con nosotros sobre su orden de no reanimar, insistiendo en que su madre querría que hiciéramos todo, a pesar de los documentos que decían lo contrario. Le hice compresiones en su frágil pecho, sintiendo como las costillas crujían bajo mis manos mientras su hija me gritaba que intentara más fuerte. Logramos reanimarla después de 18 minutos. Duró 1 hora más antes de volver a entrar en paro. La segunda vez, su hijo me agarró del brazo. «No estás haciendo lo suficiente. Te rendiste con ella». Quise decirle que a veces intentar más significa saber cuándo detenerse. Que el corazón de su madre estaba cansado. Que ella estaba lista, aunque él no lo estuviera. Pero en lugar de eso, retiré suavemente su mano y llamé a seguridad. Lo escoltaron a la sala de espera mientras su madre moría por tercera y última vez, en paz, sin público. Para cuando volví a la sala de descanso a las 9 de la noche, mi uniforme parecía haber pasado por una zona de guerra. La sangre de la línea arterial de la señora Ramos había salpicado mi pecho cuando se soltó durante las compresiones.
Me dolían los pies dentro de mis zapatillas gastadas, la zona baja de la espalda gritaba después de horas inclinada sobre camas, ajustando monitores, sosteniendo las manos de personas que tenían miedo de soltar. Mónica me encontró junto a la máquina de café. Lauren, tenemos que hablar. Sabía lo que venía. Llevaba semanas observándome. Cada turno extra que aceptaba. Cada feriado que cubría. Cada fin de semana que pasaba aquí en lugar de en casa. Has hecho doble turno 6 veces este mes, dijo, con voz suave pero firme. Eso no es sostenible. Estoy bien. Necesito el dinero. Estamos ahorrando para... Me detuve. ¿Para qué estábamos ahorrando? Para el viaje que Mark siempre posponía. Para la casa que decía que todavía no podíamos permitirnos, a pesar de su ascenso. Cariño, llevo 20 años en esto. Sé cuando alguien está huyendo de algo. Forcé una risa. ¿Huyendo? Apenas puedo caminar después de hoy. Ella no sonrió. ¿Todo está bien en casa? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Hace 3 meses habría dicho que sí automáticamente. Hace 2 meses, tal vez habría dudado. Esa noche, cubierta con la sangre de otra persona, agotada más allá de cualquier medida, ni siquiera podía fingir. Debería revisar a mis pacientes, dije. La mano de Mónica se apoyó en mi hombro. La oferta sigue en pie. Si necesitas hablar. Asentí y me refugié en la sala del personal. El lugar estaba vacío. Solo yo, y el zumbido eterno de la máquina expendedora. Me dejé caer en una silla de plástico y saqué el teléfono para avisarle a Mark que llegaría tarde. Ahí fue cuando lo vi. Enviado hace 3 minutos. Voy a llegar tarde. No me llames. Encontré a alguien que realmente me entiende. Al principio, las palabras no registraron. Las leí como leerías dosis de medicamentos o resultados de laboratorio, de forma clínica, distante. Luego mi cerebro reaccionó. Y cada palabra explotó en secuencia. Encontré a alguien que me entiende. El zumbido de la máquina se hizo más fuerte. O quizás era la sangre latiendo en mis oídos. La luz fluorescente sobre mi cabeza parpadeó, proyectando sombras temblorosas sobre el suelo sucio. Alguien había dejado una revista médica abierta sobre la mesa, en un artículo sobre arritmias cardíacas. La ironía de leer sobre latidos irregulares mientras el mío olvidaba cómo funcionar. Mis manos no temblaron cuando escribí mi respuesta. Eso me sorprendió. Estas manos que habían temblado intentando salvar a la señora Ramos, que habían fallado cuando su hijo me acusó de no esforzarme lo suficiente. Estaban completamente firmes mientras escribía. Entonces quédate con ella. No vuelvas. Presioné enviar y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. La máquina expendedora siguió respirando mecánicamente, como un ventilador manteniendo con vida algo que debería haber sido dejado morir con dignidad. Me levanté y fui al baño, encontrándome con mi reflejo en el espejo implacable. Sangre en mi uniforme. Ojeras profundas. Cabello escapando de la coleta que me había hecho a las 6 de la mañana. Pero mi rostro estaba tranquilo. Decidido. Como si acabara de tomar una decisión médica crítica que todos los demás eran demasiado emocionales para tomar. De vuelta en la sala, apagué el teléfono por completo y lo guardé en mi casillero. Luego regresé al área. ¿Todo bien? Preguntó Taylor al cruzarse conmigo en el pasillo. Perfecto, respondí. Y lo decía en serio. Las siguientes 3 horas deberían haber sido eternas. Deberían haber sido una tortura. Pero pasaron con una claridad cristalina. Actualicé historiales con un enfoque que nunca había tenido. Administré medicación con una precisión casi zen. Cuando el señor Soto, en la habitación 308, se quejó del manejo de su dolor, ajusté su dosis sin el habitual debate interno sobre si buscaba medicación. Cuando una enfermera recién graduada tuvo dificultades con una vía intravenosa, guié sus manos con una paciencia que no sabía que tenía. A medianoche, Mónica me encontró reorganizando el armario de suministros. ¿Qué estás haciendo? Inventario. El turno de la mañana siempre se queja de que no encuentra nada.
Se apoyó en el marco de la puerta. Estás diferente esta noche, Lauren. Más tranquila. Y eso me asusta más que si estuvieras destrozada. Alineé las cajas de gasas con precisión militar. Tal vez finalmente entendí algo. ¿Quieres compartirlo con la clase? Me giré hacia ella. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de este trabajo? No es la muerte. No son las familias que nos culpan. Ni siquiera los turnos de 12 horas. Hice una pausa. Es llegar a casa con alguien que no entiende por qué hacemos esto. Que no entiende por qué nos quedamos hasta tarde sosteniendo la mano de un desconocido. ¿Por qué lloramos en el auto después de perder a un paciente? ¿Por qué volvemos día tras día, incluso cuando nos rompe? La expresión de Mónica se suavizó. No busco lástima, dije, volviendo a los suministros. Solo digo que finalmente lo entendí. Tomé aire. No puedes obligar a alguien a entenderte. O lo hacen, o no. Me encogí de hombros. ¿Y si no lo hacen? Forzarlo es como hacer RCP a alguien que lleva 1 hora sin pulso. Miré las gasas. Solo estás rompiendo costillas para nada. Me observó unos segundos más. Después del inventario, te vas a casa, Lauren. Salgo a la 1, lo prometo. Se fue, no sin antes apretar mi hombro una vez más. Ese pequeño gesto de comprensión significó más que 10 años de Mark preguntando ¿cómo estuvo tu día?, sin escuchar realmente la respuesta. A la 1:45 de la madrugada terminé el armario. Cada cosa en su lugar. Cada etiqueta mirando al frente. Orden en medio del caos. Control, donde podía encontrarlo. Me quité el uniforme manchado de sangre en el vestuario, metiéndolo en una bolsa de riesgo biológico con una satisfacción extraña. La sangre no era mía. El dolor no era mío. Por una vez, la tragedia le pertenecía a alguien más. Mi teléfono siguió apagado en el casillero. Lo que fuera que estuviera esperando, podía esperar para siempre. El ascensor del estacionamiento olía a cigarrillos viejos y decepción. Apreté mi bolso contra el pecho, mis zapatillas chirriando sobre el suelo metálico, mientras veía descender los números. Planta 1. Planta 2. Planta 3. Mi auto, un Ford Focus de 10 años, estaba exactamente donde lo había dejado 14 horas antes, cuando todavía tenía un matrimonio. El motor arrancó al tercer intento. Debería haberlo revisado semanas atrás, pero Mark siempre se encargaba de los autos. Otra cosa que tendría que aprender a hacer sola. Ese pensamiento debería haberme asustado. En cambio, me sentí extrañamente emocionada. Como si me hubieran dado permiso para convertirme en alguien nuevo. Chicago a medianoche se veía diferente cuando conducías hacia la libertad, en lugar de hacia casa. Las calles estaban mojadas por la lluvia de antes. Los carteles de neón se reflejaban en los charcos como acuarelas corridas. Pasé por la cafetería donde Mark y yo tuvimos nuestra primera cita. La librería donde solíamos pasar las tardes de domingo, antes de que los domingos se convirtieran en su día permanente de trabajo. El bar donde celebramos nuestro último aniversario hace 6 meses. Se había ido temprano por una crisis, por supuesto. El supermercado abierto las 24 horas apareció como un oasis. Estacioné torcido, ocupando 2 lugares. Porque podía. Porque no había nadie para criticar cómo manejaba. Porque pequeñas rebeliones se sentían necesarias esa noche. Las luces fluorescentes del interior hacían que todos se vieran enfermos. O tal vez solo estaba viendo mi propio reflejo en las puertas automáticas. Tomé un carrito, aunque solo necesitaba 2 cosas. El Cabernet Napa caro que habíamos estado guardando para una ocasión especial estaba en el estante superior, cubierto de polvo y paciencia. $48 por una botella de vino. Me había parecido una locura 6 horas antes. Ahora se sentía como una ganga por mi independencia. El pasillo de los helados se extendía frente a mí como una promesa congelada. Mark odiaba el de menta con chocolate. Decía que sabía a pasta de dientes. Agarré 2 potes. Después café, que según él era demasiado amargo. Cheesecake de frutilla, que consideraba demasiado dulce.
Mi carrito se convirtió en un monumento a todo lo que había dejado de lado en nombre del compromiso. El cajero, un chico con expansores en las orejas y ojos cansados, escaneó mis cosas sin decir nada. «Noche larga, ¿no?», preguntó. «La mejor de todas», respondí, sorprendiéndonos a ambos. El camino hacia nuestro departamento, mi departamento, me corregí, tomó 12 minutos. Conté cada uno. Consciente de que era la última vez que hacía ese trayecto como una mujer casada, fingiendo que todo estaba bien. Mañana lo haría como alguien distinto. Alguien que compra helado de menta con chocolate a medianoche, y no pide disculpas por eso. El estacionamiento del edificio estaba vacío, salvo por los habituales, el viejo Buick del señor Henderson, el Tesla rojo de la pareja tecnológica del cuarto piso. El lugar de Mark estaba vacío. Tan rutinario que había dejado de notarlo hacía meses. Tomé las escaleras en lugar del ascensor. Necesitaba sentir mi cuerpo moverse, demostrarme que todavía podía avanzar. Cuarto piso. Las llaves pesaban más de lo normal, cargadas con el conocimiento de que estaba a punto de entrar en un espacio que ahora era mío para rehacer. El departamento estaba oscuro, exactamente como lo había dejado esa mañana. Ninguna luz encendida para mi regreso. Ninguna nota en la mesa. Ninguna señal de que alguien hubiera estado esperando, o preocupándose. Pero el silencio se sentía distinto. Antes era opresivo, lleno de todo lo no dicho. Ahora era expectante. Como la pausa antes de que empiece una canción. Encendí todas las luces, inundando el lugar con un brillo que Mark habría llamado un desperdicio. La sala cobró vida, y de pronto lo vi todo con claridad. El sofá gris que elegí mientras él estaba en una conferencia. El cuadro abstracto que dijo que parecía un estornudo de pintura, pero que compré igual y colgué mientras él estaba de viaje. La biblioteca llena de mis revistas médicas y sus libros de negocios sin leer. Nuestros intereses separados como los fines de semana de una pareja divorciada. Mi teléfono seguía en silencio dentro del bolso. Sabía que debía encenderlo. Enfrentar la avalancha de mensajes que me esperaba. En cambio, abrí el vino primero, sin molestarme en usar el aireador especial que Mark insistía en que necesitábamos. Sabía a rebeldía. Y a alivio. Caminé por cada habitación, copa en mano, viendo nuestra vida juntos como realmente era. La habitación de invitados que él había convertido en oficina, donde pasaba la mayoría de las noches. El baño con su colección de colonias caras y mi champú de supermercado. El dormitorio con la cama tamaño king que se sentía llena incluso cuando él no estaba. Finalmente, de pie en nuestro pequeño balcón con vista a la ciudad, saqué el teléfono. Mi dedo dudó sobre el botón de encendido. Una vez que lo prendiera, todo sería real. El mensaje. Mi respuesta. El final. Todo estaría ahí. Permanente. Presioné el botón. La pantalla se encendió exactamente a las 10:47 de la noche. Durante 3 segundos. No pasó nada. Luego, llegó la avalancha. Llamada perdida de Mark, llamada perdida de Mark, llamada perdida de Mark. Las notificaciones se acumulaban tan rápido que no podía leerlas. El teléfono vibraba sin parar, como si estuviera teniendo una convulsión. 53 llamadas perdidas. 28 mensajes de texto, 6 mensajes de voz. Todos de él. Deslicé la pantalla y leí los mensajes. Cada uno, una etapa del duelo en tiempo real. Eso salió mal. No quise decirlo así. Lauren, por favor llámame. Esto es ridículo. Estás exagerando. Tenemos que hablar de esto. ¿Dónde estás? Sé que estás viendo esto. Esto es una locura. No puedes terminar nuestro matrimonio por un mensaje. Contesta el teléfono. Por favor. Lo siento. No es lo que crees. Valeria no significa nada. Voy a casa. ¿Dónde estás? Esto no es propio de ti. Me estás asustando, Lauren. Por favor. Te amo. Leí ese último en voz alta, hacia el horizonte de Chicago. Te amo.
3 palabras que habrían significado todo esa mañana. Ahora se sentían como billetes falsos. Inútiles. Ofensivos. Entre los mensajes desesperados de Mark, encontré 3 de Lucy. Mark me llamó: ¿Estás bien, Lauren? ¿Qué está pasando? Suena desesperado. Llámame. Sin juicios. Solo preocupada. Le respondí. Estoy mejor que bien. Decidió quedarse tarde con alguien que lo entiende. Yo solo lo hice permanente. Abre esa botella de vino que estás guardando. Mañana celebramos. Su respuesta fue inmediata. Sí. Vino, pañuelos y dinero para fianza en espera. Me reí. De verdad. Sola en mi balcón, casi a las 11 de la noche. La ciudad se extendía a mis pies. Miles de luces. Miles de ventanas. Cada una con una vida dentro. ¿Cuántas de ellas estaban en matrimonios como el mío? ¿Cuántas personas estaban en balcones, leyendo mensajes desesperados de alguien que solo entendió lo que tenía, cuando ya era tarde? Mi teléfono volvió a sonar. Mark otra vez. Miré su foto de contacto llenando la pantalla. Nosotros en la costa de Oregón. Entrecerrando los ojos por el sol. Su brazo alrededor mío, como si realmente quisiera que estuviera ahí. Dejé que sonara hasta que pasó a buzón de voz. Luego borré el mensaje sin escucharlo. El vino sabía mejor con cada sorbo. Las luces de la ciudad se volvían borrosas. No sabía si era por el alcohol o por las lágrimas. No me importaba. Levanté la copa. Por Chicago, por los desconocidos detrás de esas ventanas iluminadas, por el chico del supermercado, por Mónica, que sabía que algo no estaba bien, por la señora Ramos, que luchó hasta que ya no pudo más, por Lucy, que tenía dinero para fianza listo. Por entendernos a nosotras mismas, dije, a nadie y a todos. Porque eso es lo único que realmente podemos controlar. El teléfono se iluminó otra vez. Otra llamada de Mark. Número 54. Lo dejé boca abajo sobre la mesa del balcón y entré a comer helado de menta con chocolate directamente del envase. Finalmente entendiendo a qué sabía la libertad. El helado se había derretido en una sopa cuando finalmente me fui a la cama. Dejé el envase sobre la mesa del living. Una pequeña rebelión contra la regla de Mark de no comer ahí. A las 6 de la mañana, la alarma no sonó. Porque nunca me había dormido. En lugar de agotamiento, me sentía eléctrica. Como si mi cuerpo hubiera encontrado una nueva fuente de energía alimentada por pura determinación. Llamé al hospital a las 7, escuchando el tono mientras preparaba café en la prensa francesa que Mark nunca usaba porque decía que era demasiado trabajo. Unidad coronaria, habla Taylor. Soy Lauren. Necesito avisar que hoy no voy a ir. Estoy enferma. Yo nunca faltaba. 3 años sin una sola ausencia. Ni en temporadas de gripe. Ni cuando tuve intoxicación alimentaria. Ni cuando me lastimé la espalda moviendo el equipo de ejercicio de Mark, que nunca usaba. ¿Estás bien? Te noté diferente anoche. Estoy perfecta. Solo tengo algunos asuntos personales que resolver. Otra pausa. Mónica mencionó que tal vez necesitabas un tiempo. Cuídate, ¿sí? Colgué, y llamé al banco. Mientras esperaba en línea, giré el anillo de bodas fuera de mi mano izquierda y lo pasé a la derecha. La marca pálida que dejó parecía una cicatriz. Una que se desvanecería con el tiempo. Banco, habla Donna. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito separar una cuenta conjunta. La voz de Donna cambió a ese tono cuidadoso que la gente usa en situaciones delicadas. Claro que puedo ayudarla. ¿Estarán presentes ambos titulares? No. Solo yo. 20 minutos después, entré a la sucursal del centro. Donna resultó ser una mujer de unos 60 años, con ojos amables y uñas perfectamente arregladas. No comentó sobre mi ropa arrugada del día anterior ni sobre el hecho de que estaba separando finanzas a las 9 de la mañana de un jueves. ¿Cómo desea dividir los fondos? Preguntó, con los dedos listos sobre el teclado. Exactamente a la mitad. No quiero ser vengativa. Asintió y comenzó a escribir.
Los números en su pantalla me hicieron darme cuenta de cuánto habíamos ahorrado, por nunca gastar en nada que nos hiciera felices. Sin vacaciones, porque Mark siempre estaba demasiado ocupado. Sin conciertos, porque decía que la música en vivo era caótica. Sin cenas lindas, porque prefería hacer networking en eventos laborales a los que yo no estaba invitada. Necesitará nuevos cheques. Nuevo todo, dije. Nueva cuenta, nuevas tarjetas, todo nuevo. Sonrió levemente. Un nuevo comienzo. El más nuevo de todos. A las 10:30 de la mañana ya estaba de vuelta en el departamento con una cuenta bancaria nueva, cheques temporales a mi nombre, y el número de Mike el cerrajero, que Donna había escrito discretamente en un post-it. Es mi sobrino, había explicado. Ha ayudado a muchas amigas mías en sus transiciones. Mike llegó en una camioneta con Fresh Start Locksmith pintado en el costado. Demasiado perfecto para ser real. Pero ahí estaba. ¿Señora Reynolds? Era más joven de lo que esperaba, tal vez unos 30 años, con los brazos tatuados y un cinturón de herramientas que inspiraba confianza. Soy yo. Examinó las cerraduras con interés profesional. ¿Problemas con el novio? Problemas con el marido. Hice una pausa. Futuro es marido. Ah. Sacó sus herramientas. Te sorprendería la cantidad de llamadas que recibo los jueves. Algo tienen los jueves. Hacen que la gente se dé cuenta de que merece algo mejor. Mientras trabajaba, me contó historias. La mujer que cambió las cerraduras después de encontrar el perfil de citas de su marido aún activo. El hombre que descubrió la infidelidad de su esposa a través de su cuenta compartida de Netflix. La pareja que cambió las cerraduras el mismo día, y tuvo que encontrarse en el pasillo para reírse de la situación. Pareces muy tranquila para todo esto, comentó, ajustando el tercer cerrojo. Trabajo en cardiología. Cuando has sostenido el corazón de alguien en tus manos, cambiar cerraduras no parece tan dramático. Buen punto. Probó la nueva llave. El clic del cerrojo sonó definitivo. ¿Quieres todas las copias? Todas. Me entregó 4 llaves en un llavero. Estas cerraduras son antiganzúa, antigolpe y anti-ex. Sonrió. La última no es un término técnico, pero debería serlo. Cuando Mike se fue, me quedé en medio del departamento con las llaves nuevas en la mano, evaluando lo que faltaba hacer. La presencia de Mark estaba en todas partes, y en ninguna. Sus cosas estaban ahí. Pero, ¿cuándo había estado realmente presente por última vez? Empecé por su oficina. Revistas de inversión a las que estaba suscrito pero nunca leía. Premios de su empresa que todos se veían iguales. El escritorio de pie que insistió en comprar y nunca usó, prefiriendo trabajar desde la cama o el sofá. Todo fue a cajas que había conseguido en una licorería. Más honesta sobre su propósito anterior que cualquier cosa de Mark. Luego sus relojes. 6. Cada uno más caro que el anterior. Cada uno usado, tal vez 2 veces. El Rolex que le regaló su padre, demasiado formal. El smartwatch, demasiado informal. El Omega Vintage que compró para celebrar su ascenso, usado una vez para presumir y luego olvidado. En el dormitorio, sus trajes colgaban como fantasmas caros. Doblé cada uno con cuidado, como nos enseñan a tratar las pertenencias de los pacientes, con respeto por lo que son, no por lo que significan. Sus corbatas, perfectamente ordenadas por color, casi sin uso. Sus zapatos, brillantes y alineados como soldados que nunca habían visto batalla. El baño fue lo que más tiempo llevó. Su rutina de cuidado personal, que costaba más que mi cuota mensual del préstamo estudiantil. Botellas de colonia organizadas por estación, aunque siempre usaba la misma. El cepillo eléctrico que había cambiado 3 veces en 2 años, siempre buscando la limpieza perfecta para su sonrisa perfecta. Encontré cosas que había olvidado que existían. La tarjeta de aniversario que le di el año pasado, todavía en el sobre, sin abrir. Una foto de nuestra luna de miel escondida detrás de sus productos para el cabello. El reloj que ahorré durante meses para regalarle en su cumpleaños número 30. Aún en su caja, con la etiqueta puesta.
A las 2 de la tarde, 11 cajas estaban apiladas junto a la puerta. Un testimonio de cartón de un matrimonio que había terminado mucho antes de la noche anterior. Solo que yo había sido la única intentando reanimarlo. Mi teléfono vibró. La extensión del portero. Señora Reynolds. La voz de Henry era profesionalmente neutra, pero se notaba la pregunta detrás. El señor Reynolds está aquí abajo. Su llave no funciona. Escuché a Mark de fondo, frustrado. No es que no funcione. Hay algo mal con el sistema. El sistema funciona perfectamente, Henry, respondí. Su acceso ha sido revocado. Sus cosas están empacadas junto a la puerta. ¿Podría ayudarlo a cargarlas? Por supuesto, señora Reynolds. Hice una pausa. Y Henry, de ahora en adelante, solo señorita Reynolds. Entendido, señorita Reynolds. Lo actualizaré en el sistema. Colgué y me quedé mirando las cajas junto a la puerta. A través del intercomunicador, escuché el ascensor llegar, el murmullo profesional de Henry, y luego la voz de Mark, más alta, cargada de tensión. Mi teléfono sonó de inmediato. Lauren, ¿qué es esto? Su voz vibraba entre la furia y algo que sonaba, casi como miedo. Hola, Mark. Fui a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Empecé a lavar la taza de café de la mañana, la prensa francesa que nunca aprendió a usar. ¿Las cerraduras? ¿Las cajas? ¿Estás teniendo una crisis nerviosa? No, dije, secando la taza con precisión. Estoy teniendo una revelación. No es lo mismo. Esto es una locura. Está siendo completamente irracional. Por un mensaje. Coloqué la taza en el gabinete, alineándola perfectamente. No es por un mensaje, Mark. Es por un mensaje honesto. Después de años de deshonestidad, y todo lo demás. No sé ni qué significa eso. Significa que finalmente dijiste la verdad. Encontraste a alguien que te entiende. Valeria, ¿no? De tu empresa. Silencio. Luego, defensa. Valeria es una colega. Trabajamos juntos en proyectos. ¿Proyectos? Reí, pero sonó amargo. ¿Así lo llamamos ahora? No ha pasado nada. Todavía no ha pasado nada, pero querías que pasara. Respiré hondo. Lo has querido durante meses. Cada vez que hablabas de sus ideas brillantes, sus estrategias, cómo entiende tu visión. Mi voz se mantuvo firme. Has tenido una relación emocional, Mark. La hayas tocado o no. Eso no es. No estoy distorsionando nada. Estoy aclarando. Hice una pausa. Dijiste que encontraste a alguien que te entiende. Tiempo presente. Encontraste. No podría encontrar o quizás encuentre. Ya la encontraste. Miré hacia la puerta. Yo solo me estoy quitando del medio, para que puedas ir a buscar eso sin mí. Escuché su respiración entrecortada al otro lado. De fondo, Henry cargaba las cajas en el ascensor. Cada golpe sordo. Era otro pedazo de nuestro matrimonio que se iba. Entonces, ¿a dónde se supone que vaya? Su voz se había vuelto más pequeña. La ira se desinflaba en algo distinto. A lo de Valeria. A lo de tu hermano. A ese departamento corporativo que usabas para todas esas emergencias con clientes. No lo sé, Mark, pero ya no es mi problema resolverlo. Eres mi esposa. Era tu esposa. Ahora soy la mujer que respeta tu necesidad de ser entendido por alguien más. Colgó. 20 segundos después, volvió a llamar. Tenemos que hablar de esto en persona. No, no tenemos. No puedes terminar 10 años así. Tú lo terminaste, Mark. Yo solo estoy manejando las consecuencias. Esta vez, cuando colgó, no volvió a llamar de inmediato. Me quedé en la cocina en silencio, la luz de la tarde entrando a raudales por las ventanas que él quería cubrir con cortinas opacas. La paz se sentía irreal. Como la calma después de un tornado, cuando revisas si todavía tienes todas tus extremidades. A medianoche, el teléfono vibró. No era Mark.
Un número desconocido con un mensaje largo. Hola, Lauren. Soy Valeria, de la empresa de Mark. Quiero que sepas que nunca ha pasado nada físico entre nosotros. Hemos tenido conversaciones profundas sobre trabajo y sobre la vida, pero nunca cruzaría esa línea con un hombre casado. Sí ha habido una conexión emocional, y quizás surgieron sentimientos que no deberían haber surgido, pero te juro que no actuamos sobre ellos. Mark te adora. Habla de ti todo el tiempo. Estas noches largas han sido por el proyecto Morrison, en su mayoría. Bueno, a veces hablamos de otras cosas, personales, pero eso es normal entre colegas que pasan tiempo juntos. Creo que estás interpretando mal nuestra química profesional. Podemos hablar de mujer a mujer. Nunca quise que esto pasara. Lo leí 3 veces. Cada lectura revelaba más. Nada físico significaba que lo habían pensado. Sentimientos confirmaba lo que ya sabía. Habla de ti todo el tiempo estaba en pasado, y probablemente eran quejas. Química profesional era solo otra forma de decir relación emocional. No respondí. A la mañana siguiente, el teléfono sonó a las 7:30. La madre de Mark. Carol, desde su lujoso departamento en Florida. Lauren, querida, ¿qué es todo este disparate que estoy escuchando? Buenos días, Carol. Mark me llamó a medianoche. Histérico. Dice que lo dejaste fuera, que separaste las cuentas. Así no funcionan los matrimonios. Casi me reí. Carol, en su 3er matrimonio, dándome lecciones sobre cómo funciona uno. Mark encontró a alguien que lo entiende mejor. Yo estoy respetando esa decisión. Los hombres dicen tonterías cuando están estresados. No puedes tomar cada palabra literalmente. Sí puedo. Y lo estoy haciendo. Te estás rindiendo demasiado fácil después de todo lo que construyeron. La miré en silencio, aunque no podía verla. ¿Qué construimos, Carol? ¿De verdad? ¿Una vida donde él trabaja jornadas de 12 horas y yo ceno sola? ¿Dónde pasa más tiempo con Valeria que conmigo? Respiré hondo. Eso no es un matrimonio. Son 2 personas con la misma dirección. Su voz se quebró apenas. ¿Y quién va a cuidar de él? Tiene 37 años y gana 200.000 al año. Creo que va a sobrevivir. Pero su ansiedad, ya no es mi responsabilidad. Me cortó. Parecía que colgar era una tradición familiar. 2 horas después, Lucy llegó con lo que llamó su kit de emergencia para divorcios. 2 botellas de vino. Chocolate caro. Pañuelos. Y su tablet llena de departamentos en alquiler. Me encontró subida a una escalera, pintando una pared de acento en un coral vibrante. Bueno, esto no es lo que esperaba, dijo, dejando todo. ¿Qué esperabas? Llanto. Drama. Romper platos terapéuticamente. Sonreí apenas. Ya lloré lo suficiente durante el último año. Cada vez que eligió el trabajo sobre nosotros. Cada vez que mencionó a Valeria. Cada vez que cené sola. Seguí pintando. Ya no me quedan lágrimas. Me observó en silencio, mis trazos firmes cubriendo el beige que Mark insistía en que era relajante. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Nunca me cayó bien. Casi se me cae el pincel. ¿Qué? Era condescendiente. ¿Te acuerdas en tu cumpleaños, cuando corrigió cómo pronunciabas el vino? ¿O en Navidad, cuando te explicó tu propio trabajo? Negó con la cabeza. Era agotador estar cerca de él. Todas lo pensábamos. Pero tú estabas tan decidida a que funcionara. Decidida a ser ciega, más bien. No, respondió. Decidida a cumplir tus votos. Hay una diferencia entre rendirse y saber cuándo parar. Se acercó y tomó otro pincel. Y tú supiste cuándo parar. Terminamos la pared juntas. Salpicadas de gotas coral que parecían confeti de celebración. El color transformó la habitación. La volvió cálida donde era fría. Viva donde era estéril. Va a volver, dijo Lucy, lavándose las manos. Hombres como Mark siempre vuelven. Cuando Valeria vea que está realmente disponible,
Va a salir corriendo. Cuando tenga que lavar su ropa, cocinar y gestionar sus propias emociones, va a volver arrastrándose. Tal vez, respondí, observando la pared. Pero yo no voy a estar. Lucy se fue esa tarde, después de ayudarme a reorganizar los muebles. Por fin, el espacio se sentía mío. Estaba admirando la pared coral, ya seca y vibrante, cuando sonó el timbre a las 8:30 de la noche. Miré por la mirilla. El hermano de Mark. Dan. Con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Abrí la puerta, pero no me aparté. Dan, déjame adivinar. Intervención de emergencia. Ajustó su bolso cruzado, el mismo que llevaba desde la universidad. ¿Puedo pasar? Volaste desde Denver por Mark, no por mí. Lauren, por favor, escúchame. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se detuvo al ver la pared coral, los muebles reorganizados, la ausencia de las cosas de Mark. «Guau, ya hiciste». No terminó la frase. Se sentó con cuidado en los almohadones nuevos, como si pudieran explotar. ¿Café? Pregunté desde la cocina. Sí, por favor. Lo preparé en la prensa francesa, usando las tazas amarillas que Mark había relegado al fondo del armario. Dan sacó su laptop. No pude evitar reír. ¿En serio? ¿Hiciste un PowerPoint? Se sonrojó. Soy analista. Así proceso las cosas. Abrió una presentación titulada Implicaciones financieras y emocionales del divorcio. La primera diapositiva mostraba estadísticas. La segunda, la división de bienes. Para la quinta, sobre el costo promedio de un divorcio en Illinois, yo ya luchaba por no sonreír. Dan, esto es muy completo, pero... Me llama a las 2 de la madrugada, soltó de golpe, cerrando la laptop. Todas las noches desde el jueves. Llorando. Me quedé quieta. Mark no llora. No cuando murió papá. No cuando fracasó su primera empresa. Pero ahora. Negó con la cabeza. Está sollozando en mi buzón de voz a las 2 de la mañana. Respiré hondo. Está llorando por la idea de mí, no por la realidad. Lo miré. Y hay una diferencia. Dice que se equivocó. Que Valeria solo fue un síntoma, no la causa. Lo sé. Dan cerró la laptop lentamente. Pareces muy bien con todo esto. Lo estoy. Hice una pausa. Eso es lo que preocupa a todos, ¿no? Que no me estoy derrumbando como se espera. Bebió café, incómodo. Mamá llega mañana. Ya habló conmigo. No. Te llamó a mí cuando no pudo comunicarse contigo. Sentí un vacío en el estómago. Claro que lo hizo. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en el hospital, intentando concentrarme en las rondas cuando Mónica me llamó aparte. Tienes una visita en el lobby. Mi madre. Habría ido directo al departamento. Era otra persona. Bajé al lobby y encontré a Valeria sentada en una de las sillas de la sala de espera, sus tacos de diseñador golpeando nerviosamente el linóleo. Allí se veía más pequeña. Fuera de lugar entre familias preocupadas y la luz dura del hospital. Necesito 5 minutos, dijo, levantándose al verme. Estoy trabajando, lo sé, no tengo derecho a pedirte esto, pero por favor. La llevé a la cafetería. Compré un café que no quería, solo para tener algo que hacer con las manos. Se sentó frente a mí, su discurso ensayado evidente en la forma en que enderezó los hombros. No soy ese tipo de mujer. Empezó. ¿Qué tipo? La que rompe matrimonios. No rompiste nada que no estuviera ya roto. Su compostura se quebró apenas. No pasó nada físico. Eso ya lo dijiste. La miré fijo. Pero sí pasaron cosas emocionales. Conversaciones. Una conexión. Giró sus anillos, bandas de diseñador que probablemente costaban más que mi sueldo mensual. Pensé que él era infeliz. Se veía tan perdido. Estaba perdido en su ego. En su necesidad de ser admirado. Tú le diste eso. No fue mi intención. Valeria, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿De verdad?
¿Que podían tener conversaciones profundas para siempre sin consecuencias? ¿Que yo iba a seguir existiendo de fondo mientras ustedes conectaban sobre estrategias revolucionarias? Se tensó. Tú estabas distante. Nos volvimos distantes porque él se estaba acercando a ti. La miré sin apartar la vista. ¿Le dijiste que trabajara en su matrimonio? ¿Antes o después de esas charlas nocturnas sobre su visión compartida? Se levantó de golpe. Quería que supieras que me voy a transferir a la oficina de Miami. ¿Huyendo? Empezando de nuevo, como tú. Se detuvo en la entrada de la cafetería. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Lo aceptarías de vuelta? No. Ni siquiera dudé. ¿Ni aunque cambiara? Cambiaría por la razón equivocada. Para recuperarme, no para ser mejor. Y hay una diferencia. Se fue. Sus tacos resonaron por el pasillo como una cuenta regresiva. Terminé mi café no deseado y volví con mis pacientes. Personas cuyos corazones realmente querían ser salvados. Esa tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Señorita Reynolds, habla la doctora Patricia Serrano. Su esposo ha agendado una sesión de terapia de pareja de urgencia para mañana a las 2 de la tarde. Ya no somos pareja, doctora Serrano. Oh, él parecía bastante insistente. Mencionó que estaban atravesando un desacuerdo temporal. No es temporal. Nos estamos divorciando. Entiendo. Su tono profesional titubeó apenas. ¿Puedo ser franca? Sonaba bastante desregulado cuando llamó. Quizás la terapia individual sería más apropiada. Es una excelente sugerencia. Debería decírselo a él. Lo haré. Hizo una pausa. Señorita Reynolds, usted suena sorprendentemente centrada. ¿Está recibiendo apoyo de alguien? Sí, respondí. De mí misma. Por primera vez en años. Acababa de llegar a casa cuando el auto de mi madre se detuvo afuera. La observé desde la ventana bajar 2 fuentes de comida, y una expresión de juicio que podía ver desde 4 pisos de altura. Entró con su copia de la llave. Se quedó paralizada al ver la pared coral. Lauren Marie Reynolds, ¿qué hiciste? Redecorar. Dejó las fuentes y empezó a inspeccionar el lugar, señalando los espacios vacíos. ¿Dónde está la cafetera? Mark se la llevó. ¿La televisión? También. ¿El sistema de sonido? También. Saqué el teléfono y le mostré los extractos bancarios conjuntos de los últimos 3 años. El 87% de los gastos los pagué yo. Él aportó el 13%, principalmente en cosas a su nombre o que impresionaban a sus colegas. Observó los números, siguiendo las transacciones con el dedo. Te pagabas tus propios regalos de aniversario. Él solía olvidarlos. Hice una pausa. Y a veces me reembolsaba. Se dejó caer en el sofá reacomodado. Evanston está a 40 minutos. Podrías haberme llamado. ¿Para qué? ¿Para decirte que finalmente me defendí? ¿Qué dejé de fingir? La miré. ¿Para decir que necesitaba a mi madre? No. Respiré hondo. Eso es lo que nadie entiende. No necesito que me salven. Ni intervenciones. Ni comida casera. Señalé alrededor. Necesito que confíen en que sé lo que estoy haciendo. Miró el departamento, como si lo viera por primera vez como mío y no nuestro. El coral es bonito, admitió en voz baja. Resalta la luz. Se quedó a cenar. Comimos en silencio, cómodo. Dejó la segunda fuente en el freezer, me besó la frente como cuando tenía 12 años, y se fue sin intentar arreglar nada más. Esa noche dormí mejor que en meses. Pasaron 3 semanas en un torbellino de turnos de trabajo y pequeñas libertades. Compré cortinas que Mark habría odiado. Volví a leer. Recordé cómo sonaba mi propia risa. Entonces Mónica me interceptó durante el cambio de turno, con esa cara que pone cuando tiene un chisme demasiado bueno. Vi a tu ex anoche, dijo, fingiendo ordenar papeles que ya estaban ordenados. Ah, ¿sí? En ese bar de vinos pretencioso de River North. Con una morocha que parecía preferir un tratamiento de conducto antes que estar ahí.
Debe ser Valeria. Él estaba inclinado hacia ella, intentando hablarle, y ella mirando el teléfono. Ni levantó la vista cuando pidió. Los ojos de Mónica brillaban. El karma es maravilloso, ¿no? Esperé sentir satisfacción. Pero no llegó. En su lugar, sentí una tristeza inesperada. No por nosotros. No por lo que perdimos. Por Mark. Por el hombre que tenía tanto miedo de ser ordinario, que destruyó todo lo real buscando algo que brillaba desde lejos. Es triste, dije simplemente. Mónica me miró sorprendida. ¿No te alegra? ¿Por qué me alegraría ver sufrir a alguien que amé, aunque se lo haya ganado? Esa tarde decidí ordenar el armario del pasillo. El último rincón donde quedaba su presencia. Detrás de abrigos que nunca usaba, encontré una caja olvidada. Sus viejos cuadernos. Algunas corbatas sin estrenar. Y en el fondo, una libreta de cuero que no reconocí. No debería haberla abierto. Pero lo hice. Las entradas eran de hacía 5 años. Justo después de su primer gran ascenso. Su letra, normalmente prolija, se volvía caótica en partes. Lauren salvó la vida de alguien hoy. Literalmente reinició un corazón con sus manos. Yo vendo software a gente que no lo necesita. ¿Cómo compito con eso? Otra entrada. Ella nunca me hace sentir menos, pero yo me siento menos a su lado. Es tan firme, tan segura. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que se casó por debajo de su nivel? Pasé la página. Es la que me deja sin aire. La amo tanto, que me da miedo. ¿Y si se da cuenta de que soy solo alguien común? ¿Y si me deja? La última línea me dejó inmóvil. Quizás si la dejo primero, emocionalmente, no dolerá tanto cuando se vaya. Me senté en el suelo del armario, rodeada de cajas y papeles, finalmente entendiendo. Mark no había dejado de amarme. Había dejado de amarse a sí mismo. Y en lugar de enfrentarlo, buscó validación en alguien que no lo conocía lo suficiente para ver a través de la fachada. Valeria veía al consultor exitoso. Yo veía al hombre que tenía ataques de pánico antes de presentaciones. Valeria veía confianza. Yo veía al niño que todavía buscaba la aprobación de su madre a los 37 años. Valeria entendía su fachada. Yo entendía su base. Y eso lo aterraba más que perderme. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Pero en la vista previa aparecía el nombre de un estudio jurídico. 1 hora después, un mensajero llegó con un sobre Manila que pesaba más de lo que debería. Dentro estaban los papeles de divorcio. La firma de Mark ya estaba en ellos. La nota de su abogado era breve. El señor Reynolds desea agilizar el proceso. Acepta todos sus términos. ¿Todos mis términos? Ni siquiera había presentado términos aún. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. La misma mesa donde compartimos 10 años de cafés por la mañana. Su firma se veía inestable. Nada que ver con su caligrafía precisa de siempre. Me había dejado todo. El departamento. Los ahorros. Incluso cosas que no había pedido. Se sentía como leer una nota de despedida escrita en lenguaje legal. Firmé mi nombre con la misma mano firme que uso para certificados de defunción en el hospital. Otro final documentado. Otro cierre archivado. La tinta se secó rápido. Azul oscuro sobre papel blanco. Oficial. Irreversible. 2 días después, me crucé con Kevin en el supermercado. El mejor amigo de Mark desde la universidad. El que fue su padrino de boda. El que juró que yo le haría bien. Estaba comprando pizzas congeladas y cerveza. La lista universal de alguien alojando a un amigo con el corazón roto. Lauren. Parecía querer estar en cualquier otro lugar. Hola, Kevin. Nos quedamos ahí, entre verduras congeladas y helados, sin saber cómo manejar la situación. Se está quedando conmigo, dijo al fin. En el sofá. Eso es bueno. No debería estar solo. Kevin rió, pero sin humor. Valeria lo dejó. Hizo una pausa. Bueno, no lo dejó exactamente, porque nunca estuvieron juntos.
pero le dijo que necesitaba espacio. Negó con la cabeza. Curioso cómo funciona eso. No dije nada. ¿Qué había para decir? Llora, continuó Kevin. Todas las noches. Mira las fotos de su boda en el teléfono. Tragué saliva. Dice que destruyó todo por alguien que ni siquiera le gustaba tanto. A ella le gustaba la idea de él. Y a él le gustaba la idea de ser entendido sin tener que ser vulnerable de verdad. Kevin ajustó la canasta. Sabe que es tarde. Sabe que no puede arreglar esto. Pero, Lauren, nunca lo vi así. Me miró. Es como si finalmente despertara y se diera cuenta de lo que tenía. Tomé un pote de helado. El bueno. El que Mark siempre decía que era demasiado caro. A veces la gente necesita perder algo para entender su valor, dijo Kevin. Lo miré. Eso es duro. No, respondí. Es honesto. Pagué mi helado. Y la honestidad es lo que faltó desde el principio. Kevin me observó unos segundos. ¿Estás bien? ¿Feliz? Estoy en camino. Asintió. No te va a molestar. Se lo hice prometer. Pero quería que te dijera, que lo siente. De verdad. No un lo siento esperando algo a cambio. Asentí. Me fui, dejándolo ahí con sus pizzas congeladas, y el peso del arrepentimiento de su amigo. Esa noche, me senté en el balcón con el buen helado, y mi teléfono. Abrí nuestras fotos de la boda. Las que había escondido en una carpeta meses atrás. Nos veíamos tan jóvenes. Tan seguros. La sonrisa de Mark llegaba a sus ojos de una forma que no había visto en años. Yo lo miraba como si hubiera bajado la luna para mí. Tal vez lo había hecho, una vez. Antes de asustarse de la altura y decidir bajar. Eliminé la carpeta. No por enojo. Por amabilidad. Para los dos. Algunas cosas necesitan quedar enterradas para que otras nuevas puedan crecer. El álbum vacío quedó en la pantalla. 10 años, reducidos a espacio en blanco. Cerré la aplicación. Terminé mi helado mientras las luces de Chicago brillaban abajo como promesas que por fin estaba lista para hacerme a mí misma. 6 meses después. Estaba en otra terraza. Una copa de champaña en la mano. La misma ciudad extendida frente a mí. Pero todo lo demás había cambiado. Lucy y Mónica insistieron en celebrar mi ascenso a jefa de la unidad coronaria, en el mismo lugar donde Mark me propuso matrimonio 11 años atrás. El Skyview Lounge. La ironía no se le escapaba a ninguna de nosotras. Por Lauren, brindó Lucy. Que salvó su propio corazón con la misma precisión con la que salva el de los demás. Por no necesitar que nadie más nos entienda, agregó Mónica, con el peso de su propio divorcio de 3 años atrás. Levanté mi copa. Por elegirnos. Las copas chocaron mientras el sol caía sobre la ciudad. El bar de la terraza había sido renovado. Muebles nuevos. Luces nuevas. Incluso un nombre nuevo. Pero la vista seguía siendo la misma. El skyline cortando el horizonte. Los edificios encendiéndose como joyas. Recordé estar en ese mismo lugar a los 23 años, diciendo sí a un hombre que prometía para siempre. Ahora, a los 34. Me decía sí a mí. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Dijo Mónica después de su segunda copa. Pareces 10 años más joven. No es broma. Sonreí. Es como si te hubieras quitado una década de cansancio con esos papeles de divorcio. No estaba equivocada. Mi rostro había cambiado. La línea de tensión entre mis cejas se había suavizado. La rigidez de mi boca había desaparecido. Había vuelto a usar labial. Un coral brillante, como la pared de mi casa. Henry me dijo lo mismo, comenté, recordando al portero que me ayudó con la mudanza la semana anterior. Había encontrado un departamento de una habitación a 6 cuadras del hospital. Más pequeño que el que compartía con Mark. Pero lleno de luz. Pinté una pared verde salvia. Otra rosa empolvado. Plantas en cada ventana. Potos. Sansevierias. Y una monstera enorme que ya estaba creciendo demasiado. Los muebles eran todos míos.
Elegidos por comodidad, no por apariencia. Henry me ayudó a subir las cajas. Siempre discreto. Pero no pudo evitar decirlo. Señorita Reynolds, disculpe que lo diga, pero usted está radiante. Sonreí. Luego agregó en voz más baja. El señor Reynolds todavía viene a veces. Se estaciona enfrente, y mira hacia el departamento. Creo que no sabe que se mudó. Encogí los hombros. Que mire. Guardé la vajilla de mi abuela en los nuevos armarios. Está buscando a alguien que ya no existe. 2 semanas después de mudarme. En lo que habría sido nuestro aniversario número 11. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mark. Vi la vista previa. Ahora lo entiendo. Lo que estaba buscando era. Hice una captura de pantalla sin leer el resto. La envié al grupo con Lucy y Mónica. Lucy respondió al instante con emojis de risa. Mónica escribió. El empleado del mes del karma. Archivé el mensaje sin abrirlo. Algunas palabras llegan demasiado tarde para importar. Como hacer RCP a alguien que ya se ha ido. Puedes seguir el procedimiento. Pero no puedes traer de vuelta lo que ya no está. Esa noche trabajé en la unidad coronaria que ahora dirigía. Las mismas luces fluorescentes zumbaban. La misma máquina expendedora seguía en la sala de descanso. Pero todo se sentía distinto. Cuando estás construyendo. En lugar de escapar. Estaba actualizando historiales cuando la vi. Laura, la enfermera recién graduada, sentada sola en la sala de descanso a medianoche, mirando su teléfono con esa expresión tan familiar de alguien que finge que todo está bien. ¿Noche larga? Pregunté, sirviéndome un café. Se sobresaltó y apagó la pantalla rápidamente. Oh, doctora Reynolds, sí. El señor Pérez, en la habitación 302. Está siendo difícil. Negué suavemente. Eso no es lo que te tiene esa cara. Soltó una risa vacía. Mi esposo está trabajando hasta tarde otra vez. 3ª vez esta semana. Dice que es normal, pero tu intuición te dice otra cosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Seguro estoy exagerando. Me senté frente a ella. Recordé mis propias madrugadas en esa misma sala. ¿Puedo contarte algo? Asintió. La noche en que terminó mi matrimonio, estaba exactamente aquí. Mi exmarido me envió un mensaje diciendo que había encontrado a alguien que lo entendía mejor. Hice una pausa. ¿Sabes qué hice? ¿Qué? Le dije que se quedara con ella. La miré directo. Fue la mejor decisión de mi vida. Los ojos de Laura se abrieron. ¿Así, sin más? Negué. Terminarlo fue lo fácil. Los 10 años de fingir antes de eso. Eso fue lo difícil. Tomé un sorbo de café frío. Las noches trabajando hasta tarde. La distancia creciendo. Esa sensación de que estás loca por notar cosas que todos los demás fingen no ver. La miré con firmeza. Eso es lo que realmente te destruye. Bajó la mirada. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si de verdad está trabajando? Me recosté un poco, observando su cansancio. Entonces tener una conversación honesta no va a hacer daño. Pero en mi experiencia, cuando tu intuición grita tan fuerte, suele tener razón. Hice una pausa. La pregunta es, ¿quieres pasar años buscando pruebas, o quieres confiar en ti misma? Se quedó pensando. ¿Tuviste miedo cuando lo terminaste? Mucho. Sonreí apenas. ¿Pero sabes qué me daba más miedo? Pasar otros 10 años esperando que alguien me viera, mientras yo desaparecía. Su expresión cambió ligeramente. Entenderte a ti misma, Laura, es más importante que ser entendida por otra persona. Apoyé las manos en la mesa. Y a veces, cuando alguien te dice, literal o figuradamente, no me llames, la mejor respuesta es simplemente, está bien. No lo haré. Laura asintió despacio. Algo se acomodó dentro de ella. Mi mamá siempre decía que no todos los finales son fracasos. Sonreí. Tu mamá tiene razón. Algunos finales son victorias disfrazadas de pérdidas. Me levanté.
A veces, la mejor venganza es simplemente elegir prosperar. Dejé el café. Frío. Pero mi propósito, más claro que nunca. Hagas lo que hagas, recuerda esto. Tienes permiso para elegirte a ti misma. No es egoísmo. Es necesario. Volví al área. Pasé junto a los monitores cardíacos. Cada uno marcando el ritmo de un corazón. Algunos estables. Otros luchando. Todos intentando seguir. Como nosotros. La única diferencia es que los corazones humanos pueden elegir su propio ritmo cuando dejan de permitir que otros lo marquen. Pensé en Mark. Probablemente despierto en algún lugar, entendiendo por fin lo que había perdido. En Valeria. Descubriendo que entender la ambición de alguien no es lo mismo que conocer su alma. En Henry. Viendo a un hombre volver a mirar ventanas vacías. En mi madre. Finalmente viendo a su hija florecer. Pero sobre todo, pensé en mí. En la mujer que no se derrumbó cuando su matrimonio terminó en 13 palabras. Que firmó papeles de divorcio con la misma firmeza con la que salva vidas. Que pintó sus paredes de colores imposibles. Que compró el mejor helado. Y que entendió que estar sola no es estar vacía, cuando disfrutas tu propia compañía. Me vi reflejada en la ventana oscura de la sala de medicación. El labial coral intacto después de un turno de 8 horas. Los ojos claros. Enfocados. Y esa leve sonrisa, que se había vuelto permanente en los últimos meses. Esto era prosperar. No grandes gestos. No venganza dramática. Solo una mujer que dejó de esperar que alguien más la entendiera, y decidió entenderse a sí misma. Y ese entendimiento valía más que 53 llamadas perdidas. Más que disculpas a medianoche. Más que 10 años intentando serlo todo para alguien, mientras lentamente dejabas de ser algo. Aprendí que la mejor venganza no es hacer que el otro se arrepienta. Es reconstruirte por completo. Si esta historia de elegirte a ti misma te hizo apoyar a Lauren, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando escribió, entonces quédate con ella. No vuelvas, con la firmeza de una cirujana. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna.